Hola amiguetes, pues nada, como veis en esta ficha me han tirado la ETV por gases, tanto en CO ralentí como CO acelerado, así que os voy a enseñar 4 consejillos de qué revisar, bujías, filtros y demás para intentar solucionarlo. Y luego al final algún truquillo extra. Bueno, para comprobar las bujías lo que vamos a hacer es comprobar su estado. Como veis en esta foto pues podemos encontrar diferentes casos. En función de cómo veamos nuestra bujía vamos a saber cómo está nuestro motor. Os dejo un enlace de internet donde podéis ver qué quiere decir cada estado. Y luego vamos a comprobarlo además con un polímetro, las bujías y los cables de bujía. Bueno, en el caso de tener que revisar las bujías y cable de las bujías, o a lo mejor por un problema de gases, pues podemos emplear un multímetro y medir la resistencia del cable de bujías y de las bujías. Para ello necesitaremos una llave de bujías, en nuestro caso para el Eclipse de 21 milímetros. Es un poco específica porque es un poco más profunda y luego lleva una goma que te sujeta la bujía para sacarla hacia afuera. Quitando esta tapa accedemos a las bujías, quitamos los cables de bujía tirando hacia arriba, por ejemplo esta primera, y metemos la llave. Un tironcito fuerte y luego ya sale con la mano. Como decía, sale enganchada a la propia bujía. Por lo que se ve en su estado están bastante bien, son bastante nuevas y podemos comprobar mediante el polímetro en modo ohmios, poniéndolo en una punta y la otra, la punta por dentro, lo que es el electrodo, suelen dar en 4 o 5 kiloohmios. Esta está perfecta. Volvemos a meterla. Y vamos a comprobar el cable de bujías. El cable de bujías, para confirmar que está bien, no debería dar una resistencia más de 1 kiloohmio por cada centímetro y medio o por cada pulgada, y en ningún caso superar los 30. Entonces vamos a comprobar que según el largo que sea, pues medirá un poco más o menos. Tenemos varios cables, por ejemplo este primero que he sacado va por aquí a la bobina de encendido, lo sacamos tirando también hacia atrás y vemos que no son muy largos. Por su estado y por su color diría que también son bastante nuevos. Y nada, medimos también la tensión, la resistencia en ohmios, pinchando en los dos extremos. En este caso da también 5 kiloohmios. Está perfecto, siempre van a dar en torno a eso. Estos cables, según se van alejando hacia acá, pues va a dar más. Este de la casi 6, este casi 7 y este casi 8, seguramente. Si dan esa resistencia, quiere decir que están bien. A la hora de colocarlos, intentar seguir las flechas que vienen en la tapa de balancines, para seguir esa dirección el cable. Y volvemos a colocar, intentando colocar por debajo de estos cables y dejarlo como estaba. Comprobamos las 4 y quedan todos la misma resistencia. En caso de necesitar una bujía nueva, porque están en mal estado o la resistencia que miden es errónea, pues hay que comprarlas este modelo para nuestro Mitsubishi Eclipse, el modelo que os pongo ahí en pantalla, en marca NGK, que podéis comprar en cualquier sitio, por ejemplo en Amazon, que te las llevan a casa, y ese es el precio aproximado. Más cosas que se pueden revisar, todo lo que es el filtro del aire, el conducto, el caudalímetro. Vamos a verlo. Para desmontar y acceder al filtro del aire, pues voy a desmontar desde aquí. Aflojo esta presilla, voy a retirar este
bote aquí. Voy a desconectar este tubo para que quede suelto. Una vez que está aquí suelto, abro estas dos presillas de aquí, desconecto el cable del caudalímetro para que me dé libertad de movimiento. Sale apretando aquí y tirando hacia atrás. Sale un poquito mal, pero bueno, moviéndolo al final sale. Entonces lo primero lo saco de aquí arriba, moviéndolo poco a poco, y ya tiene que salir. Ya está todo desconectado. Ahí está. Sale todo de golpe. Bueno, pues el filtro, como yo me imaginaba, está bastante bien, porque lo puse el año pasado y realmente no tiene ni 5.000 kilómetros en un año. Así que por aquí también descartado el tema. Por aquí también descartado. Faltaría desmontar la pieza del caudalímetro, ver cómo está e intentar limpiarla. Una vez desmontado las piezas, el caudalímetro se puede ver ahí, esa pieza de ahí, y que está el tubo limpio. Este se ve que lo han tratado ya años anteriores para estos casos de gases y está limpio tanto un tubo como el otro. Así que he descartado también que sea tema de caudalímetro. También podemos revisar la sonda Landa, tanto la trasera como la delantera. Incluso dejo en la descripción un enlace a los vídeos que tenemos en nuestro canal, donde se muestra cómo cambiar las sondas Landa y los modelos adecuados de marca Denso, en caso de tener que sustituir. Pero vamos, limpiándolo con limpiafrenos, la sonda, podemos también ganar algo en las medidas. Pero vamos, el truco final es llevarlo muy caliente. Bueno, es algo ya conocido, pero muy caliente. O sea, incluso antes de entrar en el punto de control donde se hacen los gases o en el mismo dentro, acelerarlo mucho, acelerarlo, porque seguramente durante el tiempo de espera se os haya enfriado el catalizador. Y los catalizadores que llevamos, a no ser que sea uno nuevo, estos viejos, pues les cuesta, necesitan estar muy calientes para llegar a conseguir las medidas que piden en la ITV. Y estas son las que os muestro en pantalla, que conseguí gracias a eso, a calentarlo mucho, incluso dentro de la propia nave donde se hacen el control de gases. Y nada más, un saludo.